Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Por estos días se está presentando un proyecto de ley que busca fortalecer al Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC. Lo que busca este proyecto de ley es darle más facultades al SERNAC. ¿Qué esperan los ciudadanos? Pero no en todos los reclamos interviene el SERNAC. Por ejemplo, si a usted le cae se cae producto del mal estado de una vereda o por falta de una tapa de alcantarillado y tiene una lesión, ¿sabe cómo proceder? Conversamos de estas causas civiles con el abogado Juan Ignacio Contardo. Él es investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día. Qué gusto que nos hayas recibido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oye, Juan Ignacio, partamos con lo que yo decía recién. A ver, hay algunas causas en las que puede intervenir el SERNAC y otras en las que no. ¿Podríamos aclarar cuáles son ellas? Ya, esta es una cuestión bastante compleja ya, pero tratando de simplificarlo lo máximo posible, la Ley de Protección al Consumidor rige las relaciones entre los consumidores y los proveedores, ¿ya? Los consumidores son aquellas personas que adquieren a título oneroso bienes y servicios respecto de proveedores que son aquellos quienes los ofrecen frecuentemente. Pensemos, por ejemplo, una persona va a comprar a un supermercado, ¿no? Por lo tanto, el acto de la compra del supermercado está regido por la Ley de Protección al Consumidor porque está comprando, es un acto jurídico oneroso y lo está celebrando con alguien que normalmente vende, un supermercado. Por el contrario, por ejemplo, si yo quiero deshacerme de las cosas que tengo en mi casa y hago una venta de garage, esa venta de garage no está amparada por la Ley de Protección al Consumidor porque yo no soy un vendedor habitual, aun cuando, ¿no es cierto?, una persona esté comprando, ¿ya? Este diríamos que es aquella situación que está regulada con más frecuencia en la Ley de Protección al Consumidor, pero hay otras cosas que también están reguladas y se aplican. Por ejemplo, la seguridad de los productos, ¿ya? La publicidad engañosa, cláusulas abusivas contenidas en contratos de adhesión que se celebran con consumidores, eh, pero esas diríamos podrían ser las materias más frecuentes de aplicación de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Ya, perfecto. Entonces, logro entender que todo lo que sea yo con una compra respecto de un proveedor X, un mall, incluso un servicio, porque tú nombraste ahí, por ejemplo, qué pasa, por ejemplo, con un colegio, ¿no? Hago un contrato con un colegio por un estudio X y también entonces el SERNAC podría intervenir. Ya, acá es donde empiezan las complicaciones, por eso di Ya, un marco general, porque ya. efectivamente la Ley de Protección al Consumidor se aplica tanto para las ventas como para los servicios. Sin embargo, hay algunas actividades que están excluidas. Por ejemplo, la gran mayoría de los servicios de educación no están amparados en la Ley de Protección al Consumidor. Hay un conjunto de excepciones que son larguísimas, ¿ya? Y que sería de verdad bastante odioso entrar a ellas en estos momentos, pero hay un conjunto de exclusiones que dicen, no, mire, ¿sabe qué? Acá no se aplica la normativa de protección al consumidor y usted tiene que irse a la normativa especial. Por ejemplo, en el tema de los colegios habrá que irse al Ministerio de Educación. ¿Ya? Hay algunos servicios de educación que sí están incluidos, por ejemplo, los posgrados en las universidades, eso entran dentro de la Ley de Protección al Consumidor, pero la gran mayoría de los servicios de educación no entran y hay otros también que están excluidos. Pasa lo mismo y esta es una cuestión que a nosotros los abogados nos cuesta muchas veces dilucidar con materias que están reguladas en leyes especiales, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, todo lo que es electricidad y combustibles, que está regulado en las leyes especiales que regulan esta materia, lo que fiscaliza la SEC. Ya, por ejemplo, se corta la luz por producto, por ejemplo, ahora de las lluvias que acabamos de tener. Entonces, ¿cuál es la competencia que tiene el CERNAC? ¿Cuál es la competencia que tiene ahí la Superintendencia de Electricidad y Combustibles? A veces no es fácil dirimirlo, ¿ah? Y esto ha producido problemas que se discuten todos los días en tribunales. Oye, ¿será por eso entonces que, a ver, la gente tiene la sensación, siempre se ha dicho, que el SERNAC es como un león sin dientes, que en realidad tiene poca efectividad, que estas causas son larguísimas, son eternas, y obviamente uno se siente más como desamparado, porque
a ver, si uno le pone un reclamo al SERNAC, el SERNAC oficia a la empresa que sea, pero si no, tengo que empezar a hacer yo por mi cuenta mi reclamo. Ya, esta es una cuestión súper interesante porque va en el fondo en la discusión del proyecto que todavía no se presenta, pero que ya ha sido anunciado que se va a presentar, ¿no? Y es, ¿qué grado de intervención tiene el SERNAC para la defensa de los consumidores individuales? ¿Ah? La típica situación de una compra de un objeto, por ejemplo, que está en mal estado, una cosa que uno compra en un supermercado, un yogur. ¿Ah? Y claro, yo, por ejemplo, me como ese yogur, me enfermo del estómago, tengo que ir al doctor y gasto, no sé, entre remedio y todo, 60.000 pesos. ¿Vale la pena para mí recurrir en contra del supermercado, contratar un abogado que probablemente me va a costar entre 300 y 1.000.000 de pesos, ¿no es cierto? Para alegar por esos 60.000 pesos más las molestias que tuve por la enfermedad que tuve. Bueno, esta es una discusión que no solamente sucede en Chile, esto hay que aclararlo, sino además en otras partes del mundo, ¿ya? Porque el acceso a la justicia es generalmente caro, ¿ya? Los abogados son caros y además el aparato estatal que resuelve estos problemas también es caro. Entonces, la pregunta es cómo se puede de alguna manera facilitar, por un lado, el acceso a la justicia y abaratar los costos de justicia. Del acceso a la justicia. Entonces, hay distintos modelos. El modelo chileno, que existe hasta la fecha, es que el SERNAC no es abogado de los consumidores, sino es una entidad que tiene por objeto proteger a los consumidores. ¿Y cómo los protege? ¿Ya? Bueno, además de tener facultades de información, hacer estudios, recomendaciones, etcétera, el SERNAC lo que puede hacer es requerir información respecto de los proveedores, fiscalizar a los proveedores y cuando los consumidores tienen problemas, bueno, dirige el reclamo al proveedor y espera qué es lo que contesta al proveedor y después eso se lo reenvía al consumidor. En buenas cuentas, perdona, en buenas cuentas es como un mediador. No, ni ¿No? eso, no alcanza ni a eso. Ya. Ni siquiera el SERNAC lo único que hace es, mire, le dice al proveedor, este consumidor me dijo esto, que pasó esto, usted conteste. Y luego de recibir la respuesta, porque a veces los proveedores ni contestan, eso se lo comunica al consumidor y le dice, mire, usted tome el camino que desea. Si quiere se queda así, si quiere demande, usted lo va a decidir. Sin embargo, esto es muy importante, el SERNAC sí tiene facultades para demandar a través de dos vías. Una vía es lo que se llama el interés general de los consumidores, que son juicios que se siguen ante los juzgados de policía local. Cuando dice que hay un interés general comprometido, por ejemplo, hay un problema de seguridad, se ha dicho muchas veces que la seguridad es un problema de interés general, demanda directamente al proveedor. Y en segundo lugar, puede ejercer las acciones de interés colectivo y difuso. ¿Ya? ¿Qué son estas acciones en que hay grandes grupos de consumidores afectados, tienen una misma afectación y por esa misma afectación dice la ley, mire, como es tan difícil que todas las personas se coloquen de acuerdo para ir a un juicio y es muy difícil que millones de personas muchas veces entren dentro de un juicio, bueno, vamos a simplificar su litigación y hay ciertas personas, que son el SERNAC, las asociaciones de consumidores y grupos de consumidores, que pueden demandar a un proveedor en interés del colectivo, ya sea un colectivo determinado, porque sabemos quiénes son los consumidores afectados, o bien a través de un grupo indeterminado de consumidores, como por ejemplo sucedió con la demanda del papel tissue o del papel confort, ¿no? En que se sabía que había una colusión, que toda la población había sido afectada, pero no sabemos quiénes con precisión quiénes son. Ahora, esta herramienta que tiene el SERNAC para demandar por este interés general y por este interés colectivo y difuso son unas herramientas potentísimas. O sea, esto sí de verdad son dientes verdaderos que tiene el SERNAC. Lo que queda, por supuesto,
en deuda es la protección del consumidor individual y sobre todo el consumidor de pequeñas causas. Porque claro, no es lo mismo la compra de un yogur a la compra de un automóvil que cuesta, por ejemplo, 40 millones de pesos. Probablemente una persona que compre 40 millones de pesos y el auto le sale malo, bueno, tenga el dinero para contratar un abogado y, bueno, reclamar frente al vendedor del automóvil. Pero para las pequeñas causas, por supuesto, ahí hay un problema. Ahora, dentro de las últimas modificaciones a la Ley de Protección al Consumidor, se permitió que las corporaciones de asistencia judicial que atiendan a las personas de más escasos ingresos puedan asumir causas de protección al consumidor y por lo tanto puedan demandar. El problema entonces se da entre aquellas personas que no tienen acceso a la corporación a la corporación de asistencia judicial, porque la ley dice, bueno, estos ya tienen un patrimonio suficiente para pagar un abogado. Lo que sucede es que hay una disparidad entre muchas veces el valor de la afectación y el costo de acceso a la justicia. Por ejemplo, siempre tengo un amigo abogado que me dice, yo me compré un libro frente a tal proveedor, el libro costaba 17.000 pesos, y no me lo mandaron y no me responden, y voy a contratar un abogado para demandar al vendedor del libro por 17.000 pesos. Entonces, ese es el problema que está detrás de esto. Y es lo que el proyecto intentaría, diríamos, porque además todavía no se ha presentado, intentaría de alguna manera mejorar, otorgándole estas facultades al CERNAC para sancionar. ¿Ya? Otra cosa es que esa sea una medida adecuada y correcta, pero eso es lo que trataría de solucionar el proyecto de manera definitiva. Oye, a mí me pasó una vez específicamente con un mall chino que no me quiso devolver un X que yo había comprado y lo devolví al mismo día, en las mismas condiciones, etcétera. Y me dijeron, la única fórmula que usted tiene, me dijo, es elegir otro color de lo mismo que llevó. Yo le dije, no, porque no me sirve. Yo puedo pedir que me devuelvan el dinero. Yo pagué al contado y estoy devolviendo las cosas en buen estado, perfecto. Me dijeron no. Le dije, oye, pero ¿y el CERNAC qué pasa? Nosotros no estamos adscritos al CERNAC y no todas los comercios están ¿tiene el CERNAC que ver algo? ¿Era verdad eso o era un algo como para que yo dejara de... ¿El CERNAC se puede meter en todos los comercios? Sí, efectivamente. Lo que importa es entrar dentro de lo que nosotros los abogados le llamamos el ámbito de aplicación de la Ley de Protección al Consumidor. ¿Ya? Cuando uno entra, se aplica todo un aparato de protección estatal. ¿Por qué un aparato de protección? Porque la ley intenta ser protectora del consumidor por un lado, y por otro lado hay toda una infraestructura estatal, no estatal, pero privada que colabora con lo estatal, por ejemplo, las asociaciones de consumidores, y que permitan tomar carta en el asunto. Acá no es que el comercio se adhiera o no se adhiera, ¿ya? Lo que importa es estar dentro del ámbito de protección de la Ley de Protección al Consumidor. Por ejemplo, si yo estoy comprando en un mall chino y eso se trata de la compra de un producto nuevo, como es un acto jurídico oneroso y el proveedor lo hace habitualmente, estamos dentro del ámbito de aplicación de la ley. Pero si yo voy a comprar a la ropa usada, no. ¿Por qué? Porque los productos usados quedan fuera del ámbito de aplicación de la ley. ¿Se entiende? Entonces, esto no es una cosa como que yo me sumo o no me sumo. No, eso no es así. Ya, no, bueno, en el caso mío específico, yo después descubrí que ellos todavía no tenían rol para estar vendiendo. Entonces, de ahí era el drama que tenían, porque estaban funcionando, pero estaban en buenas cuentas. A mí no me dieron una boleta o sea, me dieron una boleta, pero no era boleta válidamente emitida porque no estaba reconocida aún por el Servicio de Impuestos Internos. Después descubrí que era ese el drama que ellos habían puesto como onda, no le puedo devolver porque nosotros no tenemos nada que ver con el CERNAC.
Ya, eso es otra cosa que también es importante de señalar. La ley obliga a negociar con el comercio establecido, No, ¿ya? este era un comercio establecido, era un tremendo mall. Claro, pero si Claro, tributariamente no está en regla, no es claro, comercio establecido, que fue claro. uno de los problemas que en el verano se presentó un caso con la empresa La Polar, en que aparentemente estaría vendiendo ropa falsificada. No me quiero meter si eso es verdad o no. El punto era que estaría vendiendo ropa falsificada. Como La Polar es comercio establecido, se aplica el ámbito de aplicación de la ley. Pero si yo compro ropa falsificada en la calle, aun cuando el vendedor ambulante sea un vendedor habitual y yo esté celebrando un acto jurídico oneroso, ¿ya? Como no es comercio establecido, no se aplica la protección de la ley de protección al consumidor. Perfecto. Oye, hay otra cosa, te quiero llevar a otra para que no se nos vaya el tiempo, porque hay una serie de otros tipos de cosas, de accidentes, de problemas que surgen y no sé con quién o cómo. Lo que yo planteaba al principio, por ejemplo, hace un tiempo hubo un caso en San Bernardo, una persona que caminaba de noche, de madrugada, y había un hoyo de unos 5 metros y cayó esa persona 5 metros para abajo y afortunadamente alguien que había ahí la vio, porque si no habría muerto ahí ahogado, ¿no? Era muy difícil de sacarlo, etcétera. ¿Ahí qué pasa? Porque ahí ya no hay una compra, no hay una cuestión onerosa, como dices tú, ni tampoco hay un contrato, nada, ahí fue un accidente. Eh, a ver, este también es un tema súper Ahí complejo, me ¿eh? fui para Porque otro lado, pero es que no para nada, porque vámonos en primer lugar a donde aparentemente tiene aplicación la ley de protección al consumidor y es en todo lo que está concesionado. ¿Ah? Por ejemplo, hay un hoyo en la Costanera Norte y se pincha la rueda de mi auto y se me causa un accidente. En ese caso, por lo menos para las materias indemnizatorias, no hay, aunque hay discusión si se aplica o no se aplica la ley de protección al consumidor, pero digamos que podría aplicarse eventualmente, ¿ya? Porque es la contratación de un servicio, aunque la Costanera Norte es del Estado y pero está concesionado, sigue siendo del Estado. Pero en ese caso se aplicaría con la concesionaria. Ahora, la ley de protección al consumidor también se aplica a organismos públicos, ¿ya? Pero tiene que estar dentro del ámbito de aplicación de la ley. ¿Ya? Por ejemplo, si yo adquiero un pasaporte, lo estoy adquiriendo frente al registro civil. Pero si el pasaporte viene defectuoso, por ejemplo, me retienen en Estados Unidos, no puedo entrar a Estados Unidos porque el pasaporte tiene un defecto, yo podría reclamar por la ley de protección al consumidor. Ahora, tratándose, por ejemplo, de las calles, ¿no? Uno dice, bueno, pero es que están contratando a una empresa para que esa empresa repare, por ejemplo. ¿Se aplica la ley de protección al consumidor? En ese caso no se aplica porque no estamos dentro del ámbito de aplicación de la ley y ahí habrá que demandar a la municipalidad o al fisco, dependiendo quién tenga a cargo quien esté en control, ¿no? de esa calle. Entonces, no, es interesante la pregunta porque aun cuando uno piensa que la ley de protección al consumidor se aplica entre privados, la verdad es que la ley de protección al consumidor tiene una norma que permite aplicarlo a los entes públicos. ¿Mm? ya, ya. Sí, porque mira, además yo te tenía otra pregunta. Tengo un vecino a la que le cayó arriba de su auto un árbol en la calle, ¿no? Y vinieron, lo cortaron, lo sacaron, pero resulta que le dijeron de la municipalidad, sí, nosotros nos vamos a correr con los gastos, etcétera. Nunca más aparecieron. ¿Qué significa eso? Que tiene que demandar específicamente, en ese caso, es como una demanda civil entre individuos. Sí, bueno, hay que demandar en ese caso a la municipalidad. eh, eh, bueno, se le aplican ahí algunas reglas especiales, pero es como una demanda civil común y silvestre, ¿no? Por responsabilidad del Estado, básicamente ahí por falta de servicio. Eh, pero ahí no se aplica la competencia de los juzgados de policía local, ni tampoco se Ya. aplican las acciones de interés colectivo difuso de la ley de protección al consumidor. O sea, lo único ahí tienes que hacer es contratar un abogado y demandar. Sí. Me acuerdo de un accidente que ocurrió hace muchos años.
ya en el centro de Santiago, donde un cascote de una construcción, de un edificio, le cayó arriba de una camioneta. Esa camioneta obviamente perdió el control y atropelló a 5 o 6 personas que resultaron lesionadas. En ese caso también es una demanda civil contra el edificio al que se le cayó el cascote. Ahí es interesante porque pueden confluir varios tipos de responsabilidad. ¿Ah? Y uno tiene que ir despejando variables para determinar cuál es la que corresponde. ¿Ya? ¿Por qué le digo esto? Porque también puede haber algo de protección al consumidor relacionado, fíjese. Cuando los Sí, edificios amenazan... perdona, de hecho, en este caso, de este edificio que yo te digo, ese edificio había sido sancionado antes ya por la municipalidad porque tenía una parte del muro en mal estado. Es que a eso voy. Hay unas acciones en el Código Civil, que están hace mucho tiempo atrás, que permiten denunciar lo que se llama la obra ruinosa. Es una obra que uno la ve y uno sabe que esto se va a caer, amenaza ruina, ¿no? También la ley, el Código Civil regula y eso es para que efectivamente se haga algo con esa obra ruinosa, para que deje de provocar la ruina, porque potencialmente va a causar daños. Ahora, si la obra causa daños, por ejemplo, uno va caminando y ¡pum! Se cae, se cae la obra, la ley, el Código Civil, por responsabilidad extracontractual, permite ejercer las acciones en contra del dueño. Sin embargo, también hay otras cosas que son bastante interesantes. Por ejemplo, ¿qué sucede si acá ya no estamos hablando de estas hipótesis de responsabilidad extracontractual ni esta denuncia de obra ruinosa que otorga una acción que se le llama popular, que cualquiera lo puede ejercer porque a cualquiera le puede causar el daño, ¿no? ¿Qué pasa si yo compré algo que está yo compré un inmueble, por ejemplo, un departamento que amenaza ruina? Por ejemplo, la situación que acaba de pasar en Concón, con el edificio de Concón, en que hubo un socavón y los vecinos tuvieron que, por disposición de la municipalidad, que abandonar el inmueble porque ese inmueble amenaza ruina. O sea, es probable que se pueda caer, ¿no? Entonces, ahí se aplican unas normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y también se ha aplicado la Ley de Protección al Consumidor, aunque se discute si se ha aplicado o no, es una cuestión bien técnica, pero hay unas normas especiales en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y eventualmente también se podrían aplicar las normas de protección al consumidor. Entonces, como ve, a veces estas situaciones que parecen ser todas iguales, porque estamos hablando siempre de ruinas, pueden tener aplicación de leyes distintas. Y por lo tanto, en algunos casos se va a aplicar un procedimiento y en otros casos se aplica otro procedimiento. Oye, eso implica entonces el tema de, a ver, me acordé de varias cosas, por ejemplo, entre medio tú dijiste, me acordé de ese accidente de una mujer a la que resultó sumamente afectada cuando le llegó una piedra en la autopista central, ¿te acuerdas? No fue la autopista la que lo hizo, fue una persona, pero estaba dentro de la autopista y se supone que dentro de la autopista no te llueven piedras, ¿no es cierto? Pero que bueno, ahí la justicia falló y se demoró, sí, como 5 o 6 años más o menos, pero tarde, pero llegó la justicia en ese caso. Y en el caso de lo que tú hablas recién del tema del colapso de este colector de aguas lluvia, fue la misma ministra la que dijo que en realidad aquí el MOP sería el culpable, porque de hecho tenían que haber arreglado eso desde, no sé si desde el 2020, ponte tú, que tenían se había promulgado un plan de drenaje de aguas lluvias de Concón y no se intervino. Y después desde el 14 de agosto tampoco pasó nada. Entonces ahí, ¿qué pasa? Va contra el ministerio, no es tan claro, por esto de que las leyes están por todos lados, ¿no es cierto? Claro, la verdad es que el tema de Concón parece ser multifactorial. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que el colector está diseñado, esto de acuerdo a lo que yo leí en la prensa, ¿no? Uh-huh. Eh,
el colector estaba diseñado para para recibir una determinada cantidad de agua, y al parecer se empalmaron más edificios de los que podía soportar el colector, y además no se le había hecho reparación, al parecer. Entonces hay múltiples causas que habría que investigar, y eso va determinando al final del día a quién uno va a demandar, si uno va a demandar a la municipalidad o va a demandar al Ministerio de Obras Públicas eventualmente, o sea, al Estado de Chile por un problema generado por el Ministerio de Obras Públicas, o eventualmente el colector estaba bien y el empalme que hizo la constructora estaba mal. También podría ser una hipótesis. Entonces, todos esos factores van determinando al final contra quién uno se va a dirigir. Este es un tema eh, yo soy consciente que a los no abogados es una cosa que les irrita, pero ¿por qué todo esto que tiene que ser tan preciso? Bueno, porque eso determina la aplicación de unas determinadas normas, ya que, por ejemplo, en este caso, estándares de seguridad. No es lo mismo el estándar de seguridad que aplica la municipalidad a lo que tiene que aplicar la constructora, porque la municipalidad no construye edificios, ¿ya? Sí establece obras civiles y por lo tanto habrá otros deberes de seguridad que se les aplica a eso, ¿no? Y también muchas veces el procedimiento está en función de esto, ¿no? No es lo mismo el procedimiento de consumidores, ¿no es cierto?, que el procedimiento por una acción indemnizatoria en contra del Estado. Y acá, obviamente, hay reglas de justicia que son distintas en cada caso. Por ejemplo, el procedimiento de protección al consumidor parte de la base que las partes no son iguales. Está el proveedor, que generalmente es más grande que el consumidor, tiene mayor información, y por lo tanto vamos a establecer algunos beneficios en favor del consumidor para equilibrar la cancha. En cambio, en otros tipos de juicio se supone que las partes son iguales, aunque sustantivamente no lo sean, pero formalmente son iguales, ¿no? Y por lo tanto tiene unas lógicas, por cierto, distintas. Entonces, estas cuestiones siempre son complejas de determinar en el caso a caso, y bueno, del análisis de todas estas variables, bueno, dependerá también del éxito o el rechazo de las acciones deducidas. Oye, eso significa entonces que esa sería la causa de por qué estas causas son tan largas, son tan lentas, ¿no? Porque además están repartidas, como dices tú, hay leyes para una cosa, pero por otro lado hay otra normativa. ¿No se confunden entre ellas? ¿No chocan entre ellas? Bueno, esta es una de las cuestiones que trataría de solucionar el proyecto De ley. de fortalecimiento del CERNAC, tratando de apurar en el fondo las respuestas hacia los consumidores, porque se dice que la justicia llegaría de manera muy lenta, ¿ya? En todas partes del mundo la justicia es lenta, esto es así, ¿ya? En algunos lados es más rápida, en otros lados es más lenta. La gente dice, pero ¿cómo un caso llegando a la Corte Suprema puede demorar 8 o 10 años? Bueno, la justicia tiene sus tiempos, ¿ya? ¿Por qué? Porque las personas demandan, pero también hay que escuchar al otro, hay que dar plazos para escuchar, luego hay plazos para rendir la prueba, también hay plazos para que el juez analice las pruebas y dicte sentencia. O sea, esta no es una cuestión que se decida generalmente de una manera rápida. Por cierto, lo que se trata es que las causas más pequeñas tengan una resolución más rápida, y las causas que son más complejas, bueno, la justicia se tome todo el tiempo adecuado para llegar a una solución, porque muchas veces la celeridad va en contra de la justicia. A veces porque queremos ir muy rápido, la verdad es que no llegamos a la solución más justa. Lo que le importa a la justicia, al final del día, es que la solución sea justa y que no necesariamente sea rápida. La rapidez es un ideal, ¿no? Pasa lo mismo en el caso de los consumidores. En el caso de los consumidores, por ejemplo, el procedimiento de policía local es un procedimiento que está diseñado para que sea más rápido que el de la justicia ordinaria. En la justicia ordinaria, con todos los recursos, un caso puede durar 4, 5, 6, 8 años. En cambio, en el de policía local, está diseñado para que ese procedimiento no dure más de 6 meses, y si tiene que subir a la Corte de Apelaciones, se demora un poco más de un año quizás. Ya son procedimientos que son más
rápidos porque están, por supuesto, diseñados para problemas que son menos complejos y a veces que son más baratos. Entonces, este proyecto que está tratando de sacar el gobierno para fortalecer el SERNAC quiere mantener esto en el orden administrativo. Ahora, la pregunta es, ¿mantener esta cuestión en el orden administrativo favorece a la justicia? Por ejemplo, los proveedores tienen, van a tener la posibilidad de defenderse adecuadamente, sobre todo si que el SERNAC no es un tribunal, el SERNAC es el Servicio de Protección al Consumidor, ¿ya? Y claro, mucha gente dice, no, pero es que los proveedores, y bueno, y la gente se le olvida que muchas veces tiene un emprendimiento, ya tiene un pequeño negocio, tiene un bazar y se le aplica la ley de protección al consumidor. Entonces, por ejemplo, yo tengo un bazar y una persona alega que un lápiz grafito le salió malo. Y la verdad es que el lápiz grafito estaba bueno. Lo que pasa es que quizás que hizo el consumidor con el lápiz grafito. Entonces, me van a aplicar unas multas altísimas y rápidas y no me van a escuchar, no voy a tener derecho a defenderme. Entonces, hay que ser cuidadosos con todas estas reformas porque claro, hay que alinear bien hay que alinear adecuadamente todos los elementos para que, por cierto, se proteja al consumidor, pero también manteniendo estándares de justicia a lo menos mínimos respecto también del proveedor. Sí, pues en realidad la idea sería ajustar los platillos de aquella dama de la justicia, ¿no? En que realmente estén a una misma altura y no alguno cargado para uno o para el otro lado. Conversamos hoy día de estas causas civiles con el abogado Juan Ignacio Contardo, investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Oye, se nos quedaron un montón de preguntas por hacerte, pero bueno, creo que nos quedó un poco más claro a quién recurrir, cuáles son los casos del SERNAC y cuáles no, cuáles a lo mejor usted tiene que apechugar solito nomás, ir, contratarse un abogado y tratar de ir a tener justicia por sus derechos. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros en este punto de encuentro.